Hola, hola, bienvenidos sean todos ustedes a este su programa de Camino a la Santidad, el manual. Yo soy Paulina Cedillo y el día de hoy vamos a tener un tema muy interesante, pero sobre todo reflexivo sobre el Vía Crucis. Y hoy nos dimos a la tarea de investigar un poquito sobre el Vía Crucis porque es el momento más oportuno para ir analizando este camino de santidad, en el camino en el que estamos. Nos hablan mucho sobre la cruz de la que Dios nos ha dado, la cruz que a veces tú y yo cargamos, esa cruz que a veces es difícil de cargar, y que hay una persona que ejemplifica perfecto el cargar la cruz, un cargar la cruz con un amor, un cargar la cruz con una intención. Creo que nos invita muchísimo a esa reflexión sobre el Vía Crucis. Y hoy, pues me interesaba muchísimo compartir con ustedes esto, porque en el colegio en el que trabajo tuve oportunidad de vivenciar el Vía Crucis de las niñas de tercero. Y aunque fue algo como muy pequeño, sencillo, donde se leía como la estación del Vía Crucis y se hacía una oración, una jaculatoria, pues llamaba mucho la atención cómo Dios nos recuerda en esta cuaresma este camino de fe, este camino de esperanza. Alguien hoy mismo me decía, es que Pau, la vida es cruel, ¿no? Y tú y yo no podemos quitar de lado que pues la vida que estamos viviendo en la actualidad está llena de violencia, está llena de circunstancias complejas, difíciles, pero sin embargo, el vivir la cuaresma y el momento en el que estamos nos hace esperar en ese Cristo que anhela amarnos, que anhela dar su vida por nosotros y que decide hacerlo cada día en la misa, ¿no? Entonces, hoy te invito a que te quedes para compartir juntos la importancia del Vía Crucis. Si nunca lo habías escuchado, qué es, cómo se hace, hoy lo meditaremos juntos haciendo como pequeñas reflexiones, invitándonos un poquito a salir de nuestra zona de confort. Y por ello me gustaría compartirte una frase que me ha gustado mucho y que dice, con la cruz, Jesús ha abierto de par en par la puerta entre Dios y los hombres. Y pues obviamente hablando de Jesús, que es hombre verdadero y Dios verdadero, la cruz ha representado este abrir de par en par para Dios y para nosotros el cielo. ¿Qué significa esto? Jesucristo por amor nos decide abrir las puertas de la eternidad, de una eternidad muy feliz, de una eternidad que va mucho más allá de lo que pensamos. Justo una de las frases que a mí me ha impactado muchísimo es una frase que dice un sacerdote que promueve el grupo de EVAE, que es el verdadero amor espera, y que él habla de cómo el matrimonio o vivir la propia vocación es un pedacito de cielo. Y sin duda, yo creo que la vida nos permite conocer el cielo con pequeñas situaciones que vivimos y esto nos hace anhelar aún más ese cielo. Invitar a todos los que se están conectando que nos pongan en los comentarios desde dónde nos escuchan, si tienen alguna duda sobre el Vía Crucis, el por qué es importante. Y hoy, por ejemplo, te quiero compartir que el Vía Crucis es una memoria. Normalmente resuena mucho más cuando estamos en tiempos de cuaresma, pero hay muchas personas que tienen un buen hábito de vivirlo todos los viernes, que es los días donde nuestra iglesia le dedica como ese tiempo al Vía Crucis. Y pues es una memoria que nos habla de la contemplación sobre el rostro doliente de Dios, de Jesucristo, quien vivía la pasión tratando de ser ejemplo para nosotros y de cumplir lo que Dios Padre le había puesto como misión, ¿no?
y que también nos hace recordar el amor y el agradecimiento que le tenemos que tener a Dios. Porque justo creo que en alguna vez se los he mencionado que había un sacerdote que decía que Dios pudo haber entregado su vida y derramando solo una gota de sangre pudo habernos dado este rostro de misericordia y haber abierto el cielo para nosotros, pero decidió dar el todo, que fue toda su vida, todo su ser, todo lo que le implicaba haber venido a la tierra, ¿no? Y en este vivir la tierra creo que Jesús nos invita bastante a reconocer que no es cosa sencilla. No sé si alguno de ustedes ha visto esta sonada serie que se llama The Chosen, que es una serie, si bien promovida por algunos hermanos cristianos, eh, narra algunas cosas que nos hacen reflexionar sobre la vida que ha vivido Jesús en la tierra, ¿no? Basada en algunos evangelios. Obviamente, como es una serie, pues tiene algunas cosas que de pronto no se acercan tanto a la historia, pero que sí nos da una pincelada de lo que Jesucristo viene a vivir en la tierra, ¿no? Me gustaría comenzar con ustedes haciendo una pequeña lectura de lo que nos comparte una religiosa que se llama María Rita Piccione, que ella hace como un análisis sobre el Via Crucis, y ella pues pone algunas meditaciones, ¿no? Y se me hace muy interesante porque dice ella que cada estación para ella presenta incipit, bajo la clásica enunciación, una brevísima frase que quiere ofrecer la clave de lectura en la estación misma. Y dice que a lo largo de recitar de oraciones, de memorias, así como lo hacemos tú y yo en el rosario, regresar a ese momento donde María ha dicho que sí, donde se hace la presentación de Jesús ante la iglesia, como de esta vida de Jesús a través de los ojos de María. El Via Crucis nos presenta el momento más culmen de la pasión, donde Jesús también sufre, donde Jesús vive situaciones muy adversas, pero que al mismo tiempo en esa adversidad también vive momentos de mucha dicha, ¿no? Y pues me gustaría comenzar con la primera parte, y ella hace una breve oración que dice: Señor Jesús, tú nos invitaste a seguirte. También en esta hora extrema, tu hora, en ti está cada uno de nosotros, y nosotros, muchos, somos uno en ti. En tu hora está la hora de la prueba de nuestra vida y en sus más descarnados y duros recodos. Es la hora de la pasión de tu iglesia y de la humanidad entera. Es la hora de las tinieblas, cuando vacilan los cimientos de la tierra, y el hombre, parte de tu creación, gime y sufre con ella. Cuando las multiformes máscaras de la mentira se burlan de la verdad, y los halagos del éxito sofocan la íntima llamada de la honestidad. Cuando el vacío de sentido y de valores anula la obra educativa, y el desorden del corazón mancilla la ingenuidad de los pequeños y de los débiles. Cuando el hombre pierde el camino que le orienta al Padre y no reconoce ya en ti el rostro hermoso de la propia humanidad. En esta hora se insinúa la tentación de la fuga, el sentimiento de angustia y desolación, mientras la carcoma de la duda roe la mente y el tendón de la oscuridad cae sobre el alma. Y tú, Señor, que lees en el libro abierto de nuestro frágil corazón, vuelves a preguntarnos esta noche, con un día a las 12, ¿también vosotros queréis marcharos? No, Señor, no podemos ni queremos irnos, porque tú tienes palabras de vida eterna. Tú solo eres la palabra de la verdad, y tu cruz es la única llave que nos abre los secretos de la verdad y de la vida. Te seguiremos a donde vayas, en esta adhesión, en nuestra adoración, mientras desde el horizonte del todavía no, un rayo de alegría besa el ya de nuestro camino. Amén.
Y les quería compartir esta oración porque justo a mí me hace reflexionar sobre cosas muy importantes que se viven dentro de la pasión. Y no sé si a ustedes les ha pasado que cuando viven la pasión, cuando la pueden escuchar, cuando ven la película, cuando estamos en este proceso de volver a memorizar en nuestra vida católica el momento del Via Crucis, creo que es de los momentos más complejos porque hemos visto ya cómo Jesús ha sido dañado en su dignidad, ¿no? Ha sido dañado en su corporalidad a través de este momento que está recibiendo latigazos, ¿no? Unos latigazos que están llenos de mucho odio, de mucho enojo, de personas que ni siquiera le conocen, ¿no? Y también yo creo, y yo les comparto desde mi punto de vista, mucho dolor por la injusticia, ¿no? Yo me acuerdo la primera vez que vi la película de La Pasión de Cristo, lloré como niña chiquita cuando estaba viendo justo La Pasión y me acuerdo que hasta le hacía, ¿no? De esas veces que hasta el aliento se te va, porque Jesús en su inmenso amor ha dado todo, pero no ha recibido lo que ha dado. Y esto me hace también reflexionar que en nuestro día a día, tú y yo vivimos muchas veces situaciones como las que ha vivido Jesús. Aquellas personas que quizá un familiar, un amigo, alguien cercano, algún compañero, que les has dado todo de ti y que quizá de una manera poco prudente, quizá inconsciente, te dan algo muy diferente a lo que tú estás dando. Pues eso vive Jesús, ¿no? Y otra de las cosas importantes que menciona esta oración es que nos muestra las multiformes máscaras de la mentira. En principio, un pueblo que decía amar a ese Mesías, unos personajes religiosos que han puesto en la boca de Jesucristo palabras que no son realistas, palabras que han sido malversadas, ¿no? Algo que se ha convertido más que murmuración en una mentira, ¿no? Y que además se burlan de la verdad. Y creo que esto nos habla muchísimo de cómo Dios conoce en nuestro corazón lo que hay. O sea, si tú, por ejemplo, estás en el día a día y buscas ser tu mejor versión, buscas estar en constante oración, buscas acercarte a Dios y probablemente te pase algo malo con alguien cercano, Dios conoce lo que hay en tu corazón. Si tú actuaste con maldad, si tú actuaste de una manera tranquila. Y pues esto creo que nos lleva mucho a esta reflexión interna de qué tan honesta soy en mi actuar o qué tan honesto soy en mi actuar, ¿no? Y algo que yo últimamente he reflexionado mucho es cuánto me falta por amar como Cristo ama. En algún momento de mi vida, cuando más me costaba, hacía una oración, una pequeña jaculatoria que decía, Señor, que ame a los demás como tú los amas y que los mire como tú los miras. Y a ver, oigan, también me gana mi humanidad y en muchas ocasiones no los veo como Dios los mira y tampoco los amo como Dios los ama. Pero creo que hoy, a través del Vía Crucis, Dios nos permite volver al origen. ¿Y cuál es el origen? El amor. Dios en su corazón jamás dio algo de lo que no había en su corazón. Entonces lo que Él dio fue la verdad, lo que Él dio fue el amor, lo que Él dio fue la justicia. Y muchos de nosotros a veces no estamos abiertos a recibir esto de Dios. Entonces hoy yo te pediría que si estás en este programa,
que analices en tu corazón y le pidas a Dios, al Espíritu Santo, que te permita poder descubrir si hay una sinceridad consciente de que quieres que Dios entre a tu vida, que Dios transforme ese corazón. Y justo en esta última etapa de la serie que les comentaba, del The Chosen, se presenta el momento donde Jesucristo le cambia el nombre a Pedro. Y algo importante es que alguien le cuestionaba por qué había decidido poner a Pedro cuando Pedro era un hombre que se dejaba llevar mucho por los impulsos, ¿no? Y que ellos no estaban tan seguros de que Pedro tomara las mejores decisiones. Y algo importante que Jesucristo mencionaba era que cuando había una persona o un corazón dispuesto, Él transformaba ese corazón, ¿no? Entonces, algo muy importante que últimamente he leído en las Escrituras a través del libro de sabiduría, habla que la sabiduría es una virtud que todo lo puede. ¿Y por qué todo lo puede? Porque a través de la sabiduría Dios regala las virtudes de la fe, de la esperanza, de la justicia, de la caridad, y que es la sabiduría, todo lo puede, ¿no? Y habla así, todo lo puede, porque en el fondo, a través de la sabiduría, actuamos como Dios actúa. Entonces, yo también los quiero invitar a través de este programa a que pidamos a Dios vivir con sabiduría, porque la sabiduría nos da el discernimiento adecuado para conocer hasta el corazón de las otras personas. La sabiduría también nos da la posibilidad de discernir el camino que Dios quiere que tomemos. La sabiduría también nos da el saber amar a Dios, porque la sabiduría pone en primer lugar a Cristo. Y pues dentro de la sabiduría nos habla sobre esta protección que Dios da a través de la sabiduría. Sin duda, es una virtud que desde que mi esposo y yo empezamos a leer este libro de la sabiduría, la hemos pedido, porque sin duda quien tiene la sabiduría tiene todo, porque quien está en la sabiduría tiene a Dios tal cual, ¿no? Así de sencillo. Y pues bueno, vamos caminando un poquito más en este tema del Vía Crucis, y hoy comentaremos cómo la primera estación donde Jesús es condenado a muerte nos hace reflexionar sobre custodiar la verdad. Y justo en esa primera estación, esta madre nos dice que Jesús calla, custodia en sí la verdad. En muchas ocasiones yo me he cuestionado por qué como seres humanos tenemos que callar la verdad. Y hay una parte de, no me acuerdo qué evangelio, los voy a investigar bien para decirles próximamente, pero dice que no todo el mundo está preparado para la verdad. Y nos habla también que hay personas que son necias a la palabra, necias a la verdad. Y la verdad yo lo veo de manera como humana muy consciente, que si por ejemplo alguien me quiere decir de algo en lo que me he equivocado y yo soy una mujer necia, le diré que no es verdad lo que está diciendo, que es mentira y que pues quizá no me conoce, ¿no? Pero para poder resguardar la verdad, siempre hay un corazón sincero y sencillo. Y una de las cosas que yo normalmente le pido a Dios cuando recibo la comunión es, Señor, que sea humilde y santa como tú. En la humildad, Dios nos permite reconocer las cosas positivas que Él nos ha dado para ponerla al servicio de los demás, pero también nos pide reconocer eso negativo y poner acción para cambiarlo. Sin duda, vale la pena decir que cuando Cristo
ha abierto la boca en estos 3 años en la evangelización. Él conocía que la verdad causaría muchos conflictos, ¿no? La propia palabra nos habla que Cristo vino al mundo para dividir. Y menciona esto de una manera que muchas personas no estarán de acuerdo con esta verdad que Dios nos invita. Pero es aquí importante pedirle a Dios que justo nos dé la sabiduría, nos dé el entendimiento para poder aceptar eso que nos dice. Y me voy a permitir, antes de pasar al siguiente, leer el comentario de Lupita Landín, que le agradezco muchísimo que nos comparta, y dice: la religión católica y apostólica nos habla que el Vía Crucis o las 3 caídas gana un hombre igual que otras personas que participan en ese grupo. A ver, oigan, lo voy a leer al ratito porque no estoy entendiendo como la redacción, pero bueno, algo importante de esta primera estación, que es Jesús condenado a muerte, pues nos habla del momento donde pues Pilato se lava las manos, donde él pudo haber detenido esa situación y decide mejor no inmiscuirse, ¿no? Creo que a ti también nos invita a identificar cuántas veces callamos esa verdad que realmente conocemos, cuántos de nosotros también estamos dispuestos a hablar de Cristo con nuestro entorno, ¿no? Porque Pilato no encuentra en ningún momento motivo de condena para Jesús, pero decide quedar bien con el pueblo que le gritaba que crucificaran a Jesús, ¿no? Y algo justo que nos hace reflexionar en este sentido es cuántas veces yo he sido ese Pilatos que, aunque escucho la verdad, deseo como apartarme, ¿no? Y algo también que me llama la atención es que pedirle al Espíritu Santo que nos dé esta visión de verdad para poder entender lo que Dios nos dice. Yo creo que aquí, por ejemplo, Pilatos no, aunque no encontraba nada de condena para Jesús, tampoco supo escuchar la verdad que Jesucristo tenía, ¿no? Entonces, a mí algo que me duele mucho de esta situación es cómo todo el pueblo decide sacar a Barrabás cuando pues él había hecho muchas como cosas negativas y cuando Jesús no les había hecho nada, nada en realidad, porque nunca faltó a la verdad, nunca fue grosero con alguien, defendiendo la verdad, claro que sí fue duro, pero nunca faltando a la dignidad del otro, ¿no? Entonces, Pilato permanece sordo a la palabra de Jesús. Yo te preguntaría aquí y ahora que hagas una reflexión en el corazón, ¿cuántas veces tú y yo hemos sido sordos a la palabra que Dios tiene para nosotros? Y otra de las cosas que viene en la segunda estación es Jesús con la cruz a cuestas, ¿no? Que es el primer momento donde pues ya va Jesús con la cruz, ya había vivido este momento de haber sido flagelado y que aparte la cruz era tan pesada que, imagínense, yo a veces cuando tengo una hoja y sin querer me abro, pues duele mucho como que esas pequeñas heriditas. Ahora imagínense todo lo que vivió Jesús, ¿no? No sé si han podido investigar un poquito más de cómo eran esos artefactos que se utilizaron en, en la flagelación de Jesús. Eran unos cueros que además traían como unas pincitas de acero que se abrían y hacían esto en la piel, ¿no? Y jalaban. Entonces, ya había vivido esto Jesús, lo habían también despojado de sus
de sus ropas, ¿no? O sea, lo habían despojado de muchas cosas, también de su propia dignidad como hombre, ¿no? Y Jesús lleva la cruz y carga con el peso de la verdad. Aquí el Evangelio de San Juan nos dice que cuando lo vieron los sumos sacerdotes y los guardias, gritaron, crucifícalo, crucifícalo. Y Pilato les dijo, llévalos vosotros y crucificadlo, porque yo no encuentro culpa en él. Los judíos le contestan, nosotros tenemos una ley y según esta ley tiene que morir. Pilato aquí vacila y lo entrega para que lo crucifiquen, ¿no? Tomaron a Jesús y cargando él mismo con la cruz salió al sitio llamado de el Gólgota, ¿no? Y cuando empieza en pues caminar, claro que se va encontrando diversos panoramas, ¿no? En principio, cuando empiezan a gritarle la crucifixión y así, muchos de los que estaban ahí, sobre todo los apóstoles, fueron identificados por algunas personas. Y aquí, por ejemplo, es cuando se suscita que le dicen a Pedro que él era uno de sus apóstoles y él lo niega 3 veces, ¿no? En esta negación, y que a mí se me hace muy interesante cómo previo a este momento Jesús ha tenido una plática con Pedro y le pregunta 3 veces que si él lo ama, ¿no? Justo con esta visión que pues solo Cristo tenía porque era verdadero Dios, de reconocer lo que iba a pasar, ¿no? Y se me hace también muy interesante cómo Pedro decía que él jamás lo iba a negar. Muchas veces tú y yo decimos que no haremos algo hacia Jesús o que nos duele ver todo lo que sufrió en la pasión, pero en nuestros pecados constantes le estamos haciendo ese mal a Jesús, ¿no? Entonces yo también hoy te invitaría, y tuve justo hoy en la mañana una plática muy interesante con mi esposo, que hablábamos de los pecados constantes que solemos tener, ¿no? Pueden ser pecados que quizá no son tan fuertes, quizá pecados veniales que de pronto se pueden hacer mortales, pero que él me decía que de qué servía confesarte cuando no se ponía una acción concreta para trabajar en ese pecado que de pronto era habitual, ¿no? Y me quedé pensando porque pues muchas veces te puedes confesar de la misma cosa, escuchas cosas distintas de parte de uno u otro sacerdote, pero, y aunque normalmente sueles tener en tu cabeza el ya no volver a hacerlo, pocas veces ponemos acciones concretas para dejarlo de hacer. Y él me decía que justo para disminuir o quitar un pecado, pedirle a Dios, había que hacer oración y, y hacer que el cuerpo, ¿cómo dijiste, amor? ¿Perdón? Hacer que el cuerpo, ¿qué? Pues bueno, hacer como que el cuerpo sufriera, ¿no? Mortificar el cuerpo, exacto, gracias. Mortificar el cuerpo. Y se me hace muy interesante porque, por ejemplo, la palabra de Dios dice que hay algunos pecados que solo salen con mortificación y oración, refiriéndose a pecados como el pecado de la lujuria, el pecado de la masturbación, pecados que de pronto son fuertes, pero que pues cualquier pecado necesita en su raíz ser extirpado. Y solo la mortificación, que no sé si ustedes conocen como mucho del tema, yo de lo poco que sé que les puedo compartir es que, por ejemplo, el ayuno, o sea, esta mortificación a la comida, la mortificación a no dormir bien, por ejemplo, las personas que hacen adoración nocturna, son de las cosas que más odia el demonio. ¿Por qué? Porque en el fondo estás negando algo naturalmente necesario para ti por algo que va más allá y que es la parte espiritual y divina, ¿no? Entonces, a mí
eso justo me puso a reflexionar si realmente yo he estado constante en mi oración, constante en una mortificación de decir, realmente, Señor, quiero cambiar esto que constantemente te estoy lastimando, ¿no? Y pensemos en el pecado como si fueran, pues, estos golpes que le han dado a Jesús. Pueden ser unos chiquitos, como una abiertita con un cuchillo, o podrían ser algo mucho más fuerte, como encajarle una espada, ¿no? Pero en el fondo, ¿qué tanto tú y yo estamos convirtiendo nuestro corazón a su amor? Y a mí me gusta mucho esta como análisis que Dios me permitió en una oración como tener, de cómo el corazón del ser humano es como si fuera un carbón. En medida que se acerca más a Dios, en la virtud, en la oración, Dios lo va puliendo, ¿no? Y llega un momento donde se ha asemejado tanto a este amor de Dios que se ha hecho como un diamante. Y cuando tú y yo ya tenemos un corazón como un diamante, lo que reflejamos solamente es la luz de Cristo. Y pues a mí me gusta pensar que Dios está dispuesto a ser ese alfarero para curtir, para limpiar, para pulir, para sanar ese corazón que necesita quitarse todo aquello negro para mí es pues como los pecados y las heridas que podemos tener. Y que en medida que lo hemos visto a través, por ejemplo, de muchos santos, hemos visto cómo el poder de Dios es transformador y ellos han reflejado esa luz de Cristo a través de sus obras. Entonces, hoy en ese programa de Camino a la Santidad, a través del Vía Crucis, quiero recordarte que tú y yo podemos caminar en esperanza a ese Gólgota propio, porque todos algo que tenemos seguro es la muerte. Y tú y yo decidimos si esta cruz que cargamos es una cruz pesada o una cruz con esperanza. La cruz con esperanza es vista desde los ojos de Cristo. ¿Por qué, Pau? Porque también la palabra de Dios nos dice que el yugo se vuelve ligero cuando Cristo está de nuestro lado. Y voy a buscar bien cuál es la parte. Tu yugo es suave y tu carga ligera. Se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 11, versículo del 29 al 30, ¿no? Carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio, porque mi yugo es suave y mi carga liviana. Imagínense que Jesucristo, viviendo todo lo que vivió, nos habla de esto, de que su yugo es suave y su carga ligera. Sin duda, yo les puedo decir que todos los momentos de dificultad que he vivido, aunque en el momento de manera humana me pesan, Dios me permite vivirlos de una manera mucho más liviana y sencilla. Entonces, pues qué importante que también en este proceso en el que estamos de vivir la cuaresma, podamos ser muy conscientes de todo lo que Dios nos permite reflexionar en estas semanas. Vamos a la tercera estación y en la tercera estación Jesús cae, pero manso y humilde se levanta. Según San Mateo nos dice en su Evangelio que dice, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Las caídas de Jesús a lo largo del camino de la cruz no pertenecen a la Escritura, han sido transmitidas por la piedad tradicional, ¿no? Custodiada y cultivada en el corazón de tantos orantes. En la primera caída Jesús nos hace una invitación, nos abre un camino e inaugura para nosotros una escuela.
Es la invitación a acudir a Él en la experiencia de la impotencia humana, para descubrir cómo se ha injertado en ella el poder divino. Es el camino que lleva a la fuente del auténtico descanso, el de la gracia que basta. Es la escuela donde se aprende la mansedumbre que calma la rebelión y donde la confianza ocupa el lugar de la presunción. Desde la cátedra de su caída, Jesús nos imparte sobre todo la gran lección de la humildad, el camino que lo llevó a la resurrección, el camino que después de cada caída nos da la fuerza para decir: ahora comienzo de nuevo, Señor, pero no solo, sino contigo. Oigan, y aquí algo que se me vino mucho a la mente, justo de las veces distintas que he visto la película de La Pasión de Cristo, algo que me retumbaba mucho era decir cuánto amor tenía también María por nosotros, que no dijo nada frente a todas las injusticias que estaba viviendo su hijo amado, ¿no? Y yo decía, en algún momento hice este comentario, que Dios me perdone, pero en mi humanidad dije, si yo hubiera sido María, no, yo les armo una revolución y los golpeo a todos y los pateo y les grito de cosas, ¿no? Y entonces entendí, justo ahí pidiéndole a María, obviamente, que ese amor por nosotros le hizo también estar en calma y no hacer una rebelión. Y justo lo dice este extracto. Es la escuela donde se aprende la mansedumbre, que calma la rebelión y donde la confianza ocupa el lugar de la presunción. Y justo en primer principio es la confianza en Dios Padre, de saber que este plan es para tener un mayor fruto para el ser humano. Y qué mayor fruto que poder tener las puertas abiertas del cielo. Y la mansedumbre es una virtud que modera la ira y evita el resentimiento, mostrando paciencia y serenidad. ¿Cuánto de esta virtud necesitamos hoy en día? Y digo necesitamos porque yo también en momentos pues me llega la molestia, me llega el enojo y digo, ¿cómo es posible? ¿No? Y esta virtud nos ayuda a moderar, mostrando paciencia y serenidad, que fue una de las virtudes que más evidenció la Virgen María. Y nos vamos a ir por último a la siguiente, que es la cuarta estación donde Jesús se encuentra con su madre. Y con esta voy a cerrar este programa porque creo que es algo fundamental poderle pedir a Mamita María que nos ayude a seguir amando a Cristo como ella lo amó. Y en esta cuarta estación nos dice, junto a la cruz de Jesús, la madre está en su oración y su maternidad. San Juan en el capítulo 19, versículo del 25 al 27 nos dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena. Jesús, al ver a su madre y junto a ella al discípulo al que amaba, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. San Juan nos dice que la madre estaba junto a la cruz de Jesús, pero ningún evangelista nos habla directamente de un encuentro entre los dos. En realidad, en este estar de la madre se concentra la expresión más densa y alta del encuentro. En la aparente pasividad del verbo estar vibra la vitalidad de un dinamismo. Es el dinamismo intenso de la oración, que se ensambla en su sosegada pasividad. Orar es dejarse envolver por la mirada amorosa y franca de Dios, que nos descubre en nosotros mismos y nos envía a la misión. En la oración auténtica, el encuentro personal con Jesús nos hace madre y discípulo amado, genera vida y transmite amor, dilata el espacio interior de la acogida y entreteje lazos místicos de comunión, confiándonos el uno al otro y abriendo el tú al nosotros de la iglesia. Y oigan, qué padre cerrar con esto, porque nos recuerda que somos
hijos, uno del Altísimo, hijos de María, y cómo a través de este momento donde Jesús le dice a Juan y le entrega a su madre y que él la hace propia, ¿no? Justo lo dice aquí el Evangelio, la recibió como algo propio. Yo, por ejemplo, les comparto que hace no mucho empecé a ser ferviente de pedirle a nuestra madre, pues ese amor, ¿no? Había un expositor que decía que le pidiéramos a María estar 9 meses en su panza para poder amar a Dios como ella lo amó. Y eso se me hizo muy padre porque justo muchos santos lo han dicho. Llegar a Jesús por medio de María es una gran bendición y algo que nos va a ayudar a tener una trascendencia mayor del poder que Dios tiene en nuestras vidas. Entonces, pues el día de hoy me interesaba invitarlos a que se den la oportunidad de conocer más nuestras oraciones. Hoy, por ejemplo, con el Vía Crucis, hicimos un recorrido primero por estas 4 estaciones que en el fondo nos dan muchísimo de qué hablar. Yo les agradezco mucho que se hayan conectado, que hayan compartido conmigo este programa e invitarlos a que me comenten, a que compartan este programa para otras personas y que esto sea de mucha bendición para sus vidas. Ha sido un verdadero placer. Agradezco infinitamente a Valora Radio, a Lalo, a Lupita Venegas y a Fabi que están detrás de los controles. Yo soy Paulina Cedillo y ha sido un verdadero placer compartir con ustedes. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.